Buenas. Buenas noches, Lee. ¿Cómo le va, Selene? Buenas noches, Todo bien. licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Nancy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Escuche, ¿usted parece? Buenas noches, licenciado. Patricia, buenas, Selene. Hola, Así licenciado. parece. Buenas noches, licenciado. Buenas, Fernanda. Buenas noches, Lee. Manuel, Marta, Elder, buenas noches. Brenda, Azucena. Eduardo, Rafael. Muy bien. Vamos a ver qué se traen entre ceja y ceja ustedes. Buenas noches, Sara. Permítame, voy a traer mi agüita porque si no, se me seca la garganta. Picha, picha. Muy bien, continuamos. Atásquense con las preguntas que traen listas, pues. ¿Quién empieza? Yo espero que hayan resuelto ejercicios y que a partir de los ejercicios, obviamente, les haya surgido dudas. Nadie trae dudas. Muy bien, Pride. Usted siempre salvando a sus compañeros. Adelante, Pride. Cuando hablamos de extensión y comprensión, dos conceptos pueden tener la misma extensión y solo los diferencia la comprensión. No, si tuvieran la misma extensión, serían el mismo concepto. Se les aplicaría el principio de unidad. Igual no pueden tener la misma comprensión. Tal vez, Pride, usted está asimilando extensión y comprensión en términos puramente longitudinales o espaciales. Pero aquí, sí, diga. Por ejemplo, si yo tengo dos gatos que acaban de nacer, van a tener una extensión igual, los dos gatos. No, veamos pues. Por eso le digo, tal vez no hemos aterrizado. Sí, bueno, ya usted mejor que nadie comprende lo complejo que es explicar algo que solo está metido en la cabeza y que uno tiene que utilizar metáforas para que se comprenda de una forma sencilla. En efecto, cuando hablamos de extensión, por pura necesidad didáctica, digamos, para que se entienda, hablamos como de teoría de los conjuntos y decimos, este conjunto tiene 6 elementos, este otro conjunto tiene 6 elementos, y decimos, pues, ¿cómo se llama en ese caso? Son equivalentes, ¿no? Si son con los mismos elementos y la misma cantidad, si son equivalentes. Equivalentes, muy bien. En teoría de conjuntos, cuando se refiere a cantidades específicamente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de conceptos, estamos hablando de realidades totalmente abstractas, que ni tienen espacio ni tiempo, digamos, en el sentido más común que se utilizan estas dos palabras.
por cuestiones didácticas, yo hasta hago dibujitos como ese, mire, la línea del pino y la línea del árbol, o el tamaño de la cubeta de árbol comparado con el tamaño de la cubeta de pino, pero es pura estrategia didáctica, digamos, para que se comprenda. Pero no, digámoslo de esta manera, los elementos exactos que contiene el concepto pino, pensemos en términos puramente ideales, que hubiera en el mundo la misma cantidad de pinos que la misma cantidad de abedules. Entonces, no podrían tener la misma extensión, puesto que la extensión de pinos son los pinos que existen en la realidad. Y la extensión de abedules serían los abedules que existen en la realidad. Aunque en número fueran iguales, su extensión en sí serían los elementos concretos de cada especie vegetal. Ya. El concepto es lo que lo engloba, no la particularidad de cada individuo. No la cantidad, por decirlo así. No la cantidad intrínseca, digamos, sino que ya de antemano pensar en que estos son pinos y estos son abedules ya es pensar en extensiones distintas. Correcto. Por lo tanto, en el caso de los dos gatos recién nacidos, cada uno es uno en cuanto a número, pero cada uno tiene su propio riñón, su propio hígado, y va a tener algo que después los va a caracterizar, o que ya los caracteriza, pero que en su momento del nacimiento, pues aún no lo conocemos, por decirlo así. Ok. Ya me quedó más claro ahí. Muy bien. Pero créame, Prayo, que esas sus preguntas son, pero fabulosas, porque ayudan a todos a comprender. Así es que le agradezco. Patricia, por favor. Entonces, no sé si comprendí bien. Los gatos al momento de nacer van a tener la misma extensión. La diferencia va a ser cuando crezcan, ahí va a ser diferente su extensión. No. ¿Estoy en lo correcto? No, digamos que la extensión es el contenido en sí de un concepto. Digamos que el primer gato se llama gato A y el segundo gato se llama gato B. La extensión de gato A va a ser gato A y la extensión de gato B va a ser gato B. Yo insisto, y tal vez tengo que pedir disculpas en este caso, pero así están en todos los manuales de lógica, para que se comprenda eso, porque sí es complejo. Vivimos en una sociedad que tiende a ser muy gráfica. Ya ven cómo el TikTok ha desplazado a la poesía, por ejemplo, incluso a la música. Por eso, porque nosotros siempre queremos algo muy gráfico. Por eso es que nosotros los docentes, cuando damos estos temas que son tan abstractos, acudimos a ejemplos así. Pero pues con un poquito más de cuidado, digamos, se tiene que ver. La extensión de A es A y la extensión de B es B. Que A y B tengan el mismo tamaño no significa que tengan la misma extensión en el sentido lógico del término. Es complejo. Si no terminan de entenderlo, no... No terminé de comprenderlo, pero gracias, licenciado. Vaya, en el camino lo comprenderé, gracias. No, Ricky, es que de hecho, perdone que le interrumpa, yo creería que con lo primero que le dio como respuesta a Fry. Permítame, Javier, es que como que hay un poco de interferencia ahí con usted o aquí conmigo, pero no le comprendí. ¿Hablaba algo de Fry? Sí, seguramente es aquí conmigo la interferencia, no sé si me escucha un poco mejor. Sí, le escucho, sí. Sí, bueno, le decía de que sí, a mí también me hizo un poquito de bolas ahorita ya cuando le explicó a Patricia, porque le había entendido lo contrario, bueno, o no sé, tal vez ya me confundí, pero de hecho me había quedado un poco más claro el ejemplo que le dio a Fry, porque entendí que extensión entonces comprende a un grupo de seres, por así decirlo, ¿verdad? De elementos, sí. Bueno, está bien, gracias, licenciado. Sara dice extensión es concepto global de una especie. Híjole,
En la medida de lo posible, mejor si expresan sus comentarios acá, porque para leerlos necesito entrar y entonces ya pierdo la dimensión de la pantalla. Bueno, gracias, Sara, adelante. Le escucho. Perdón, Sara. Sara, perdone, disculpe, viera que casi escucho más a las personas que están hablando ahí con usted que a usted. No sé si hay alguna posibilidad de cerrar ahí donde usted está. Es que casi no le escuché. Sí, medio le iba a, siguiendo la idea, pero no, me fue muy, muy difícil porque había muchas voces ahí. Perdón, no pude. Voy a tratar de reiterar esto. Digamos que la dificultad primaria de la lógica es que, como trabaja con la pura abstracción, a veces se nos dificulta porque queremos encontrar ejemplos concretos y nosotros los docentes pues tenemos que caer en términos lógicos en el error de poner ejemplos concretos para que se entienda, pero debemos hacer siempre la salvedad de que son ejemplos, que son metáforas, que son como aproximaciones o comparaciones. Los conceptos en sí son ideas y las ideas contienen algo. Ese algo es su significado. Cuando se dice la extensión de un concepto, todo aquello que abarca su significado, pero seguimos hablando de cosas muy abstractas. Yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande para decir lo abstracto que parezca concreto, pero es complicadísimo. Entonces, veamos, pues un concepto es una idea, y esa idea me remite a otras ideas que nosotros creemos que son realidades. Por ejemplo, el ejemplo árbol, ahí lo tienen en pantalla. Ustedes, yo para que nos formáramos una idea les busqué dibujitos de árboles, pero en realidad quise decirles las características esenciales del concepto árbol, no del árbol en sí, sino del concepto árbol. Entonces, ese concepto árbol, de alguna manera, me refiere a otros conceptos que están clasificados jerárquicamente. Unos contienen a otros. Por ejemplo, yo sé que un pino es un árbol. Entonces sé que el concepto árbol engloba al concepto pino. Pero si yo digo pino ay Dios, no sé qué clases de pinos haya, pero pino redondo, había un concepto allá en mi pueblo. Entonces, pino redondo está englobado dentro de pino y pino está englobado dentro de árbol. Entonces, el que engloba a otro tiene mayor extensión y el englobado tiene menor extensión. Y a su vez, el englobado tiene mayor comprensión porque yo necesito comprender no solo el concepto englobado en sí, sino el concepto que lo engloba. Entonces, yo sé que es complicadito y por eso les anunciaba, hay que hacer un esfuerzo adicional hasta que encontremos un poquito la luz al final del túnel. Vamos a darle la palabra a Melvin primero y después a Marta. Ya nos había, hay un tema que ya nos había dado posteriormente relacionado con esto, si no estoy mal, de que nos lo había planteado así, de que uno va al mercado y ya no dice el nombre de la fruta, sino que dice voy a comprar fruta. Ya no va uno al puesto y ya los puestos ya no están por fruta,
sino que ya no están por el nombre de la fruta, sino que están globalizando todo. Entonces yo lo entiendo de esta manera, de que conforme ahora estamos a la inversa de ese tema, porque lo miramos de la forma global y lo tenemos que ir descomponiendo parte por parte para poderlo hacer. Exacto, eso se llama analizar. Así es. Sí. Ahora sí ya lo comprendí mejor. Gracias, Lee. Me alegra, sí. Siempre la comprensión viene de uno mismo. Ya ven, el mismo Melvin, mientras estaba enunciando su comentario, pues terminó como que de cazar algunas piezas. Vamos a darle la palabra a Marta, por favor, Martita. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Nosotros estábamos hablando sobre los árboles ahorita. Mi forma de pensar y el concepto en que yo lo tomo y lo estoy captando a mi modo, es de que árboles se especifica todo, porque tiene raíz, viene siendo la misma jerarquía, como usted dice, de diferente pino, de diferente hoja, pero hacen lo mismo, ellos hacen lo mismo, todos los arbolitos, dan aire, dan sombra, tienen el mismo trabajo. Son de diferente grupo, pero terminan a la larga haciendo el mismo trabajo. Tal vez mejor hay que plantearlo en términos lógicos más que ontológicos. Usted lo está pensando como la realidad en sí del árbol, pero usted piense en la idea de árbol. Por eso los conceptos son solo ideas. Y en la cabeza usted sabe, como lo acaba de decir, que un árbol tiene raíces, por ejemplo. Es porque usted lo sabe, cuando ya estamos hablando de lógica es todo lo que tenemos ya en la mente. Nos olvidamos por un rato de lo que está ahí afuera y nos metemos en la cabeza. Yo les hice un ejercicio que resultó muy sano y saludable ahorita con los de la sección ¿qué? C, no, la D. Les puse casi que les retorcí el brazo para que se metieran a esta dirección que les voy a compartir ahorita. Y a partir de ello, el diccionario, ese es el diccionario de la lengua española, que les dijera cómo se define un término. Y generalmente, cuando es la entrada que nos interesa, el término se define primero con su característica esencial, sus características esenciales, y después ya va soltando características accidentales. Pero por la forma en que me lo estaba planteando Marta, presiento que todavía estaba pensando en el árbol concreto y no en el concepto, en la idea de árbol. Veamos, pues. Cuando yo les digo que es un pino, inmediatamente ustedes dicen, un pino es un árbol. En cambio, cuando yo les digo que es un árbol, ustedes no dicen un árbol es un pino. Eso significa que el pino está contenido en el árbol. ¿Ya? Para aplicar, me va a disculpar, Price, tal vez no utilizo bien los ejemplos provenientes de la matemática. Usted seguramente sabe mucho más que yo de esto. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de que si yo pienso en árbol, en pino, inmediatamente pienso en árbol. En cambio, pienso en árbol y no necesariamente pienso en pino, quiere decir que el pino es un subconjunto de árbol. Por lo tanto, árbol engloba y tiene mayor extensión, puesto que contiene a pino, así como contiene a abedul, pinabete y todas las demás especies de árboles. Pero estamos en el puro mundo de las ideas, no bajemos a la realidad, sigamos en el topos urano de Platón. Por eso la teoría de Platón pues tiene sentido desde esa perspectiva, ¿verdad? Porque hay un mundo poblado de puras ideas y dentro de esas ideas tenemos que buscar la explicación a todo lo que queremos comprender. Vamos a seguir, no se dedañiten, por favor. Ya ven que está siendo complicado, no vayan a dejar para última hora. Vamos a darle la palabra a Patricia primero. Espero no estar siendo injusto. Bien, ahí está. Patricia, adelante, Patricia.
Gracias, licenciado. Creo que ya comprendí. Le voy a explicar cómo he entendido y usted me corrige si estoy mal, que sin duda. Ok, Perfecto. extensión es el concepto. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer del lado femenino. La extensión del concepto maquillaje es un objeto, a los codos puedo aplicar un concepto, ¿verdad? Entonces, entre maquillaje engloba sombras, rubor, lipstick, sombras, ¿sí? Sombras o digamos un lipstick engloba a prueba de agua, hipoalergénicos, indelebles por 24 horas. Entonces, la extensión es maquillaje y el concepto es la extensión es maquillaje y la otra palabra se me olvidó, pero manejando la idea, puedes regresar al árbol. Ese es, digamos, la sombra, el lipstick, el rubor. ¿Estoy bien ahí? No. Ah. Perdón por decírselo así tan crudo. No, pero está bien. Veamos, pues, el concepto maquillaje en sí mismo tiene extensión y comprensión, así como rubor, dijo, ¿no? Yo de eso sí no sé nada. Rubor es un subconjunto de maquillaje, ¿no? De maquillaje, ajá. Va. Rubor también es otro concepto que tiene su extensión y su comprensión. Ajá, y desde su comprensión, entonces ya vienen los derivados de él, ¿no? Sí, pero engloba a otros. Para seguir su ejemplo, maquillaje tiene mayor extensión que rubor. Que rubor, ajá. O que lipstick. Y si hay varias clases de rubor, entonces rubor tiene mayor extensión que cada uno de esos conceptos derivados que son particulares. Ajá. Pero cada uno de esos conceptos tiene mayor comprensión que rubor y rubor tiene mayor comprensión que maquillaje. Mire lo que está ahí en pantalla. Los conceptos tienen atributos, o sea, características o elementos que les caracterizan. Vaya. Entonces, cuando se habla de extensión y de comprensión, estamos hablando de los atributos de un concepto. Y, por ejemplo, la extensión son los objetos o los elementos que contiene un concepto. Si vamos a maquillaje tiene como... es que es un ejemplo que para mí me es difícil porque yo medio he oído por ahí y encima mi pareja casi no se maquilla, entonces me es difícil. Rubor, lipstick, delineador, sombras, etcétera. Yo tampoco no me maquillo, pero me gusta. A ver. Vaya, bueno, pero a mí me es dificilísimo porque no, pero mejor hablemos de otra cosa que nos... volvemos al concepto fruta, porque ese todos, yo creo que todos tenemos frutas, ¿no? Listo. Frutas, el concepto frutas tiene atributos, es decir, características. Y el concepto frutas engloba a muchas cosas. Exacto, por ejemplo, cítricas. Ok, perfecto. Y pensemos directamente en piñas. Bueno, fruta engloba piña. Y piña engloba a hawaiana, ¿cómo se llaman las otras? Ay, Dios, yo hoy voy a tratar, no, yo no trato. Piña loca. ¿Cómo? Piña colada. Piña loca, piña colada. Ya saber en qué están pensando. No, las clases de piñas que hay. Piña criolla, le dicen a la que no es tan finita como la hawaiana, que no tiene el sabor tan exquisito como la hawaiana. La criolla, que es acidita, que por lo menos a mí me sirve para hacer agüita de caña, de cáscara. Vale. Entonces, criolla, imaginemos, piña criolla, piña hawaiana, son dos conceptos que están englobados en el concepto piña. Y piña está englobado en el concepto fruta. Exacto. La extensión de fruta es mayor a la extensión de piña. Exacto. Y la de piña mayor a piña hawaiana y mayor a piña. Ahí estamos. Muy bien, Patricia. Ya comprendí. Ahí vamos. Muchas gracias. Y digamos piña hawaiana mayor todavía porque hay piñas hawaianas chiquitas, grandes y medianas. Sí, grandes, maduras, verdes, sazonas. Perfecto. Ahora, si me quieren invitar una piña colada, ya me avisan, que eso ya es... Ya lo llamamos, pero no sabemos a dónde. No vayan a hacer tan mala onda. Licenciado, muchas gracias por brindarme un poco de luz. Mire cómo nos ayudó a clarificar esto. Vamos a ver
Pride, por favor. Ya ven cómo es de valioso cada vez que alguien participa, cómo abre nuevas formas de entender. Eso es muy lindo, lindo, lindo. Adelante, Pride. Sí, solo yo creo que la pregunta inicial que era de gatito A y gatito B, Ajá. esa fue la que indució a la confusión porque estamos hablando de dos conceptos diferentes realmente. Exacto. Y estamos usando el pensamiento concreto, o sea, el ontológico y no el nociológico. Exacto. Por eso es que se causa confusión con eso. Cuando lo comparo con los números, me queda más claro, porque los números, todos sabemos que son números, que engloban muchos números infinitos. Entonces, esa es una extensión gigantísima, pero luego cuando nos vamos viendo cada una de las categorías de números que hay, pues eso vamos a hacerlo más comprensivo, o sea, la comprensión es lo que los particulariza. Exacto. Y como cada vez que algo es más particular, debe tener más elementos, más nociones, más atributos, entonces aumenta su comprensión. ¿Ya? Concepto número. Me queda claro, sí. Es amplísimo, una gran extensión, pero una corta comprensión, porque simplemente, aunque no podamos definirlo, no sé qué definición nos puede dar usted de números, decimales. Pero la definición global de número. Número. Es complicada, compleja. No, que sí. Sí, Bueno, porque yo no puedo, si yo doy una definición, la que normalmente conocemos es la de números ordinarios, ¿verdad? Que son los números que nos permiten establecer una cantidad para cierto conjunto de elementos, ¿verdad? Pero esos son solo los ordinarios, el 1, 2, 3, 0, que es otro concepto complicado porque es ausencia de. Exacto. Sí, pero precisamente por eso tienen tanta extensión. De hecho, son infinitos, ¿no? Y de hecho, cada una de las clasificaciones, a su vez, son infinitos, ¿no? Muy bien, vamos a darle la palabra a Selene y después a Dania. Dania, que ratos la tiene levantada, pero aquí me parece como la última. Así es que adelante, Selene. Buenas noches, Vic. Miren, pues, yo me la apliqué así. A ver. Extensión, hablamos de que es la cantidad de objetos que abarca dentro de sí. Entonces, me lo puse así como, por ejemplo, en lo que tenía usted ahí de los árboles, como un conjunto, podríamos lo apliqué así, un conjunto de árboles. ¿Ok? Entonces, al tener este conjunto de árboles donde hay un montón de variedades, podría decir que esto es algo que tiene mayor extensión. Al aplicarlo ya a la palabra pino, este pino, por ser solo uno, tiene una extensión menor. Entonces, como acá en el libro dice, hay un enunciado que dice, a mayor extensión, menor comprensión. Y a menor extensión, mayor comprensión. Entonces, básicamente me lo enfoqué así como que fuera una teoría de conjuntos, más o menos. Tal vez no es así, pero eso me ayudó más o menos a entender este concepto. Sí, yo incluso trato de hacer ese parangón con la teoría de los conjuntos, pero es algo así, como usted bien lo dijo, Selene, es algo así, no es que eso sea, sino que es algo así. Vamos a ver, Dania, por favor, Dania. Buenas noches, licenciado. Exactamente así como Selene, pues yo me lo planteé, ¿verdad? La extensión es un aspecto, pues, más, como su nombre lo dice, más amplio, más extenso, hablando cuantitativamente, ¿verdad? Porque vamos a encontrar una extensión mucho más grande, más variedad, a diferencia de la comprensión, que para mí abarca un aspecto más cuantitativo, una característica. Cualitativo. Sí, cualitativo, perdón. Y de la igual manera, ¿verdad? Por ende, si hay una mayor extensión, pues va a ser más difícil tener una comprensión porque mi amplitud o mi extensión va a ser muchísimo, ¿verdad? Va a tener una gran variedad que me va a impedir tener una comprensión mayor. Y por el contrario, ¿verdad? Si yo tengo una menor extensión,
esto para mí me va a facilitar tener una mayor comprensión porque es como algo más específico. Así es. Antes de darle la palabra a Fernanda, voy a aprovechar que Selene y Dania se refirieron al ejemplo que está en pantalla para que se comprenda tal vez de una forma más simple. Insisto, siempre son aproximaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en la línea blanca estoy graficando la extensión del concepto árbol y del concepto pino. En términos cuantitativos, hablando de la terminología de Dania, hay más árboles que pinos, en términos cuantitativos. Ahora, en términos cualitativos, la comprensión es la cantidad de conceptos que yo necesito manejar para comprender otro concepto. Por ejemplo, ¿qué concepto necesito manejar para saber qué es un árbol? Estos dos, planta perenne de tronco leñoso. Ahora comparemos a pino. Pino es un árbol. Y como ya vimos, para saber qué es un árbol necesitamos saber qué es planta perenne con tronco leñoso. Pero además de árbol, el pino se caracteriza porque tiene hojas en forma de aguja. Entonces, ¿qué necesito yo para comprender el concepto pino? Que es una planta perenne de tronco leñoso con hojas de aguja. Entonces necesité más conceptos para comprender pino que para comprender árbol. Pero cuantitativamente tiene más elementos árbol que los elementos que tiene pino. La comprensión son la cantidad de conceptos que necesitamos para entender o comprender otro concepto. Y la extensión son los elementos que contienen un concepto. Por eso es a mayor extensión, menor comprensión. A mayor comprensión, menor extensión. Muy bien, vamos a ver, espero, si no se ha comprendido, poco a poco, pero eso sí, ya ustedes mismos lo están viendo, no es fácil. No es blanco o negro, es de darle vueltas y vueltas. Adelante, Fernanda. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Perfecto. Fíjese que yo tengo un ejemplo, pero es como tecnológico. Y es respecto a Chrome, al programa Chrome. Al programa de Chrome. Ajá. Por lo que veo, también tiene sus extensiones que son como Classroom, Gmail. Pues yo lo entiendo así como los programas. O sea, pues diría ser como un ejemplo de lo que usted nos está hablando, ¿verdad? Mire, ¿qué le puedo decir? Es como decir que Chrome es la base, ¿va? Sí, no, digamos que eso sí lo entiendo perfectamente, pero aplicado ya a extensión y comprensión me resulta un poco complicadito, porque no necesariamente el concepto Classroom está englobado en el concepto Chrome, porque más bien Chrome es solo una aplicación de Google. Entonces, no, para serles sincero, no le encuentro mucha relación. Ah, ya. Voy a seguir pensando en eso y a ver si le encuentro alguna salida, pero de momento no le encuentro mucha congruencia con esto de extensión y comprensión. Gracias, licenciado. A usted gracias por participar. Adelante, José Andrés Chávez. Gracias por el tiempo, licenciado. Yo ya logré comprender, solo me cuesta plantear un ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, voy a practicar, pero me gustó la presentación, no sé si usted la va a compartir o ya la compartió en... Voy a hacerlo. Está en el video de mi canal de YouTube, ahí está, o sea, me baso en esa presentación para ir explicando cada cosa. Ok, pero igualmente esta la va a compartir. Está bien, si ustedes lo consideran necesario, se los voy a compartir por Classroom. Ok, muchas gracias. Por Moodle. Ok, muchas gracias, licenciado. Para servirle. Vamos con Annie Monroy. Ya la extrañábamos, Annie. Buenas noches, licenciado. Pero aquí estoy.
Simplemente que es que no sé ni siquiera cómo formularle las preguntas. Por ejemplo, ayer recalcó mucho de que lo relacionábamos con las características del concepto, y ahorita dijo árbol, planta perenne, tronco leñoso. Entonces, o sea, me quedo en las mismas, licenciado, con diferenciar el concepto. Por ejemplo, pensé en lo que es el tema de útiles escolares. Ese sería el concepto. Exacto. Extensión, todo lo que abarca, englobando lapiceros, Cuadernos, reglas, cuadernos, hojas, todo eso. escuadras, libros. Atributos, ahí sí ya me pierdo. Ahí es donde entra lo que son las características. Así es. Ahí es en donde entran las características esenciales y las características accidentales. Bueno, entonces, sí, qué bueno que hasta hoy opiné. Gracias, licenciado. Para servirle a mí. Vamos con Melvin y después con Vanessa. Más o menos le entendía lo que Fernanda estaba diciendo de lo de el ejemplo que ella estaba dando, pero sería más que todo ponerlo como Google primero, después sus extensiones serían cada uno de los implementos que tiene actualmente ahorita, que son varios, pero pongamos que solo escogiéramos dos. Escogeríamos Classroom y que escogiéramos el correo electrónico, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene sus propios agregados internamente. La forma en la que se desglosa. Sí, Melvin, sí, el problema acá es que nos estamos alejando un poco de los conceptos y de su extensión y de su comprensión. Ya. Por eso les decía, y les hacía la salvedad y hasta les pedía disculpas al hacer la comparación entre un concepto y un conjunto. Y es que aquí, por eso le digo, yo de momento no me atrevo, porque es que Google más que algo es una gran mega empresa. Y ya. Entonces, sí, ya lo entendí. No me resulta, por lo menos hasta ahorita no me atrevo a utilizar ese como ejemplo, porque nos perderíamos. Sí, es que lo que pasa es que como habemos varios de diferentes carreras, eso es lo que se nos complica bastante. Sí, por eso regresemos a lo más elemental, a lo que no se necesita de nuestras carreras, y yo trato de ponerle siempre ejemplos del mercado, de las frutas, de los árboles, de cosas que nos requieren de un conocimiento muy específico. Bueno, está bien, Lick. Vaya a usted. Vamos con Vanessa, por favor. Buenas noches, licenciado. Le quiero dar un ejemplo de cómo fue lo que yo le entendí, ¿verdad? En la palabra concepto, le entendí, en mi ejemplo puse que era una fruta. En la extensión puse que era un melón. Entiendo yo que la extensión son caracteres comunes, pero pocos. No, perdone que la interrumpa, pero no va por ahí. No, dígame el concepto. Le voy a dar el ejemplo. El ejemplo lo puse como melón. Y el melón le desglosé que hay melón rosado y melón blanco. Por eso les digo. Luego, no, mire pues, melón es un concepto. ¿Qué es un melón? Melón es un concepto. Sí. Ajá, ¿qué es un melón? Vamos a usar como ejemplo el concepto melón. Vaya. ¿Cómo defino yo un melón? Vaya, por favor, ayudémonos entre todos. Yo aquí les compartí la
la dirección del diccionario de la lengua española, un enlace que tengo ahí. Se los voy a compartir ahorita acá. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir esto y vamos a compartirles ese enlace. Entonces vamos a poner el concepto melón. Pero fíjense, es diferente el concepto melón que la fruta en concreto, el melón en sí mismo. Dice melón, planta herbácea anual de la familia de las cucurbitáceas. ¿Ya? Entonces, concepto melón, género próximo, planta herbácea. Diferencia específica, cucurbitácea. ¿Ya? Un concepto se define por medio de otros conceptos. Vaya, ¿cuál es la extensión de melón? La extensión de melón solo podemos establecerla a partir de que se le compare con otro concepto. Y tiene que ser un concepto que esté participando dentro de su definición en sí. Por ejemplo, melón obviamente tiene menor extensión que planta. Y planta tiene mayor extensión que planta herbácea anual. Digamos que dentro de planta herbácea anual hay varias. Y dentro de esas varias está el melón, que son de las cucurbitáceas. ¿Ya? Entonces, pero fíjense bien, ¿por qué le pedí a Valeria que nos, la frené? Precisamente porque seguimos confundiendo, y tal vez es por el ejemplo que yo pongo ahí, el concepto con un conjunto. Yo solo lo pongo ahí que se puede comparar, pero no necesariamente que es. Y también el mismo problema veía en, ay Dios, la compañerita que habló de Chrome, que seguía pensando en como las ramificaciones, y no es así. Un concepto simplemente es una idea que para que nosotros la entendamos o la podamos definir, tenemos que compararla con otros conceptos. Y yo digo, tiene tal extensión, a veces por cuestiones de, me decía Pride, solo para dar una definición más o menos que se pueda entender, yo pongo ejemplos, pero son ejemplos, no es que sea eso en sí. Entonces, la extensión, voy a volver a proyectar mi presentación. Extensión y comprensión pueden ser definidas a partir de comparar un concepto con otro. Vamos a volver, estábamos con Vanessa, ahora vamos con Elena. No, con Angie. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, para ver si yo comprendí bien. Por ejemplo, yo tomé el concepto de bebida. ¿Qué? Bebida, una bebida. Bebida. Bebida, ajá, exacto. De las cuales pues hay bebidas alcohólicas, no alcohólicas, frías, calientes. Me alegra que lo primero que haya pensado es en alcohol. Sí, bien dije yo que iba a decir Los algo por envidiosos eso. dirán que ustedes... No, Alex, pero pues es parte de las bebidas, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, en sí, pues la extensión de bebida es grande, ¿no? Porque existen diferentes tipos de bebidas. Entonces, pues de una se podría desprender esta bebida alcohólica, que por ejemplo está la cerveza, que le podría seguir, ¿verdad? Para ir como comprendiendo más. Después una cerveza, creo que, ay, se me fue el nombre del tipo de cervezas que hay ahorita, pero por ejemplo está la de barril, oscura, clara, exacto. Entonces ahí como que vamos comprendiendo más el tipo de vamos comprendiendo más qué tipo de vida llevamos, ¿no? Exactamente, entonces no sé si pues comprendí bien, ¿verdad? Cómo se va desligando esto. Digámoslo de esto, por ejemplo, cerveza clara tiene menor extensión que cerveza. Así es. Cerveza tiene menor extensión que bebida alcohólica. Y bebida alcohólica tiene menor extensión que bebida. Que bebida, exacto.
Entonces, ahora bien, para saber, imagínese usted, yo voy a tener que hacer una investigación in situ para ver qué es todo eso de bebida alcohólica que hasta ahorita no sé, y para indagar qué es una cerveza clara, ¿verdad? Entonces, imagínense, saber qué es una cerveza clara implica saber qué es una cerveza. Y saber qué es una cerveza implica saber qué es una bebida alcohólica. Y saber qué es una bebida alcohólica implica saber qué es una bebida. Dicho de otra manera, el concepto que tiene menor extensión, que es cerveza clara, necesita mayor comprensión que el concepto bebida. Entonces sí estoy bien en eso, con el ejemplo que le puse. Sí, siempre y cuando mañana, el fin de semana, vea y prueba todas las bebidas alcohólicas y de todas distingue cuál es cerveza, prueba todas las clases de cerveza y distingue cuál es clara. Y le cuento el día de clases. Y cuenta, si ya resultó el martes, nos cuenta. Ok, con gusto, gracias. Ahí invita. Bueno, vamos con Elena, por favor, Elena. No le haga caso a ellos porque son muy alcohólicos. No, pero si no lo prueba ella, lo pruebo yo. No, gracias. Pero ahí me invitan. Bueno. No, solo dos cositas, Lick. A ver. Mire, una, para el examen vamos a necesitar diccionario. Yo diría que para todo necesitaríamos diccionario. Ajá, sí, pero como su examen, imagino que va a venir como el de la vez pasada, práctico y no teórico. Solo práctico, sí. Entonces, eso. Y la otra cosita es, ¿qué posibilidad hay que nos puedan mandar un ejercicio? Porque yo creo que esto es como la matemática, ¿no? Entre más uno está ensayando, más se le queda a uno. Y creo que no, o sea, en mi parte yo ya entendí, pero creo que José Andrés, creo que sí fue él, que dijo, yo ya entendí, pero para formular yo uno, no. Entonces, ¿qué posibilidad hay que nos pueda enviar, Lick, pues ejercicios para que nosotros podamos desarrollar e ir entrenando nuestro cerebro? Porque eso es mucho de ayuda a los ejercicios, como que estuviéramos en el colegio, ¿no? O sea, cuando uno le enseñan sumas, nos mandan sumas a él. Y es como nosotros vamos entrenando. Entonces, no sé. Bueno, voy a tratar de este fin de semana elaborar nuevos ejercicios. Con mucho gusto se los comparto. Y el martes nos dedicamos a resolverlos. Pero también no podemos quedarnos dormidos en los laureles. Yo le propongo que voy a enviarles una hoja con ejercicios. El martes los traen resueltos y a partir de eso dedicamos unos 10 minutos el martes a resolver dudas de esos ejercicios para empezar de lleno ya con el capítulo 6. ¿Les parece? Súper, gracias, Lick. Y que no solo en esto, sino porque los demás también estaba viendo los demás capítulos, también son puramente pues, teóricos, que tal vez fueran, pues que usted nos enviara varios ejercicios para nosotros ir entrenando. Claro. Se va a ir dando cuenta que conforme avanzan los capítulos le dedico más páginas a los ejercicios. De hecho, por ejemplo, el capítulo 7, el capítulo 8, perdón, ya tiene 6 páginas y el 9 ya tiene 8 páginas. Entonces, voy así aumentando según la complejidad del tema. Así es que sí, yo le diría, primero resolvamos los ejercicios del libro y planteemos todas las dudas que nos puedan surgir. Y después ya seguimos con más ejercicios, porque a lo mejor no siempre cantidad es sinónimo. Les puedo poner 1000 ejercicios y a lo mejor ninguno le atina, en cambio les puedo poner 3 ejercicios y vamos ahí con esfuerzos resolviendo y si no podemos regresamos hasta que consigamos nuestro objetivo. Pero de todos, yo con mucho gusto voy a tener preparada una batería de ejercicios adicionales para cada capítulo. Vamos a darle la palabra a José Andrés, que se defienda además, porque por aquí lo acusaron, José Andrés. Sí, fui yo, me declaro culpable, dijeron. Yo ya hice un ejemplo, a ver si estará bueno. A ver. Por ejemplo, extensión. Agua. Conceptos.
Perdón, sí, conceptos. Sería que hay agua potable, agua, no, Veamos, agua es un concepto. ajá, agua. Va. Después, ¿cómo define agua? Vamos a vaya al diccionario, no se lo invente usted, vaya al diccionario que yo le compartí aquí. Yo lo voy a hacer, se los voy Ahorita a voy. Voy a dejar esto. Mire, me voy a tomar algunos minutitos, pero quiero que todos hagan lo que vamos a hacer ahorita con José Andrés. Yo les voy a compartir, yo les compartí este enlace y voy a escribir aquí la palabra agua. Y dice líquido transparente, incoloro, inodoro, insípido. Vale. Entonces, concepto, agua. Definición, líquido transparente, incoloro, inodoro, insípido. ¿Estamos? Característica, género próximo, líquido. Diferencia específica, incoloro, inodoro, insípido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos decir agua pluvial y agua, ¿cómo se llama? Corriente. Agua pluvial tiene menor extensión que agua. ¿Sí? Pero tiene mayor comprensión. Lo que necesitamos saber, agua pluvial es el agua que producto de la lluvia. Entonces ya necesitamos conocer un poquito más para saber agua pluvial de lo que necesitamos conocer para saber qué es agua. Insisto, concepto agua. Definición, género próximo, líquido, transparente. Diferencia específica, incoloro, inodoro, insípido. Característica esencial, que es líquido, que es incoloro, que es inodoro y que es insípido. Diferencia específica, pues que puede estar en el mar, que puede estar en el río, que puede estar en las nubes, que puede estar en la refri, donde están esos hielos, en donde aquí se va a hacer una cuba para entender la diferencia específica entre ron y cerveza. Muy bien, lo interrumpí antes porque iba, digamos, en un camino correcto y luego me mejor regresar. Claro. No sé si más, vamos con Annie. Sí, Lick, nuevamente. Como le digo, o sea, mi tema, o sea, lo que tengo ahorita en concepto de útiles escolares, entonces, a menor extensión del concepto, cuaderno. No, usted toma un concepto y después ya establece su extensión y su comprensión, pero siempre va a necesitar de otro concepto con el cual compararlo para establecer, y con otro concepto con el cual exista alguna relación de género. Bueno. ¿Qué es eso? No sé. Sí, no, es que sí, o sea, sí, así lo había entendido, pero seguir, vale, seguir definitivamente. Hay que seguir, sí. Vale. Repasen y repasen y repasen. Adelante, José Andrés. Perdone que lo voy a aburrir. No. Bueno, yo escribí aquí en mi cuaderno concepto, extensión y comprensión. Tomándolo del punto de partida del concepto agua, ¿verdad? Entonces, en la casilla de concepto voy a poner agua. En la extensión pongo los diferentes conceptos que parten a través del concepto agua, ¿no? No, es que así como usted está haciendo, tal vez no es un método muy adecuado, es un método matemático, pero no es un método muy lógico. Es un método estadístico más que lógico. Entonces, ¿cómo debería hacerlo, licenciado? Así como yo lo hice, mire, me metí al diccionario y ahí vi qué dice, y a partir de eso establezco su género próximo, su diferencia específica,
establezco su extensión, digamos, cuando digo agua tiene mayor extensión que agua marina, tiene mayor extensión que agua dulce, que agua... Ya. Ahora sí ya le entendí, Lick. Muchas gracias. Poco a poquito. No se me vayan a desesperar. Eso sí, por favor, no se me vayan a tener. Adelante, Elena. Agarrando el concepto, el ejemplo de José Andrés, podría ser agua, mar, lago, laguna, río, y de ahí lo voy componiendo en su extensión, que primero sería agua, y voy viendo que va comprendido dentro de lo demás. Sería, a mayor extensión sería, primero es agua, luego sería mar, luego serían ríos. Vean, perdone, la voy a interrumpir, Elena, porque yo hasta a la próxima edición mejor no voy a poner esa comparación con conjuntos, porque yo creo que eso los tiene un poquito bloqueado. Miren, para entender un concepto, miren su definición. Más que estar pensando en lo que ustedes saben o lo que ustedes conocen, definan el concepto, pero no lo definan ustedes. Busquen el diccionario y miren cómo define el diccionario eso. Establecen su género próximo y su diferencia específica. A partir de ahí van a poder establecer extensión y comprensión. Pero siguen dándole vuelta a considerar un concepto como un conjunto y entonces miran cuáles son sus elementos y eso como que se quedó como que trabado ahí el disco, ¿verdad? Y ya no avanza. Olvídense mejor de que el concepto es un conjunto, porque entonces van a seguir pensando en sus clasificaciones, en sus partes y, por ejemplo, gato van a decir patas, uñas, orejas. No, mejor partamos de procedimientos más objetivos, en donde menos intervenga su sentido común que la objetividad de un diccionario. Les estoy pidiendo algo que yo sé que ahorita les resulta complicado, pero cuando lo entiendan se van a reír y van a ver cómo es de sencillo y así se van a seguir. Así es que, como decía Don Quijote, no temas, Sancho amigo, que cuando la noche está más oscura, es cuando más próximo está el amanecer. Adelante, Dani. Licenciado, yo hice un ejemplo usando el diccionario de igual manera con el concepto guitarra. Vamos a ver. Entonces yo coloqué ahí el instrumento guitarra sería el género próximo, instrumento musical. Excelente. Diferencia sí. específica, compuesto de cuerdas. Uh-huh. Aquí podría colocar entonces lo que es en extensión sería instrumento musical. Y comparado con guitarra sería la comprensión, de menor comprensión sería guitarra, ¿verdad? No. Sería extensión, instrumento musical, instrumento de cuerdas. No. Guitarra. Vamos. Le paro el tren Maya, Daniel. Vamos a ver, pues. Yo insisto, no pueden intentar establecer la extensión de un concepto si de antemano no lo... Por eso vean cómo está planteado el ejercicio. En la serie 3, yo necesito 4 conceptos para establecer cuál tiene mayor extensión y cuál tiene menor comprensión. Entonces, sigo pensando, ¿qué les puedo decir? No se vayan a sentir mal si cada vez que me hablan yo les digo no. Es de suyo compleja la lógica. Pero una vez entrado en el aro, ¡pum!, todo vamos a caminar. Yo pienso que un poquito lo que nos tiene, pero embrecados, dicen los mecánicos,
es que tal vez no entendimos bien las primeras paginitas en donde yo explico qué es la lógica. Y por eso seguimos dando vuelta a cosas concretas cuando la lógica es una esfera totalmente abstracta. Vamos a ver, Dania. Si usted dice guitarra, yo aquí tengo la definición en el diccionario de la lengua española. Instrumento musical de cuerda compuesto por una caja de resonancia en forma de 8, un mástil largo con trastes y cuerdas, generalmente 6, que se hacen sonar con los dedos. Todo eso es la definición de guitarra. Muy bien. Entonces, primero, si guitarra es un instrumento musical, yo asumo que el concepto de instrumento musical tiene mayor extensión que el concepto de guitarra. Exacto. Ahí estamos. Sí. Y después, en la tercera entrada, si usted entró al diccionario de la lengua española, va a ver que en la tercera entrada está guitarra eléctrica. Exacto. Entonces, guitarra eléctrica tiene menor extensión que guitarra. Y a su vez, guitarra tiene menor extensión que instrumento musical. Pero para entender qué es guitarra eléctrica, necesita primero saber qué es guitarra, y para saber qué es guitarra, necesita saber qué es un instrumento musical. Entonces, guitarra eléctrica tiene mayor comprensión, y guitarra e instrumento musical tiene menor extensión. Pero si se dan cuenta, lo que yo hice siempre fue confrontar un concepto con otro, pero que está dentro de su elemento genérico. Sí, así es. ¿Ya? Entonces, no sé si con eso le aclara un poquito más, Dania, en el sentido de que aquí yo no necesité, por supuesto, yo tengo mi guitarra, yo soy fanático de la guitarra, pero no necesité conocer en sí, en concreto, la guitarra, simplemente me atuve a lo que dijo el diccionario. Y eso es la lógica. No llega a la comprensión, sino que se queda dentro de el mismo círculo de conceptos que definen un concepto a otro, y el otro lo define al uno y el uno así. A eso se le llamaba, se me fue la palabra ahorita, pero se cae en definiciones circulares. Adelante, José Andrés. Solo les voy a suplicar brevedad, porque ya mi garganta está bastante cansadita. Mucha brevedad. Primero José Andrés, después Elena y después Fernanda. Gracias, Lick. Entonces, célula tiene mayor extensión que célula animal y célula vegetal. Y sería, según el diccionario, unidad fundamental de los organismos vivos, capaz de reproducirse, formada por un citoplasma y un núcleo. Eso sería la característica que comparten esos dos. ¿Ahí estaría bien? Ahí estamos bien. Muy Muchas bien. gracias. Excelente. Me alegra, José Andrés. ¿Selene? Voy, Lick. Yo puse, por ejemplo, acá un ejemplo, la definición de la palabra ropa. Ropa. Lo voy a hacer yo. Género próximo, prenda de vestir. Diferencia específica de tela, de hilo, algodón u otras materias. Ajá. Su extensión sería prendas de vestir, ¿no? No. ¿Qué sería la extensión ahí? Sí, es que ustedes están buscando como que si fueran rasgos así. No. Ropa es prenda de vestir. Entonces, son sinónimos. ¿Se da cuenta la definición en el...? Prenda de vestir. Sí, ya se dio cuenta que dice lo mismo. Prenda de vestir, sinónimo. Va. Entonces, eso significa que prenda hay de diferentes clases. Hay prenda de forro, prenda de no sé qué y prenda de vestir. Entonces, la palabra prenda tiene mayor extensión que prenda de vestir. Ok. Pero fíjense bien esta lógica. Cuando hablamos de extensión, no estamos contando si hay más ropas que prendas, sino que simplemente estamos comparando. Si prenda de vestir, o si ropa se define como prenda de vestir, quiere decir que hay varias clases de prendas, y entre todas las clases hay unas que son de vestir, a las cuales llamamos ropa. Por lo tanto, ropa tiene menor extensión que prenda. ¿Y comprensión?
Ya, entonces para entender qué es prenda, necesitamos menos conceptos que para entender qué es prenda de vestir. Ya. Gracias, Lick. Para hacer una síntesis, los conceptos solo se definen en su relación entre sí. No se pueden definir en abstracto. Solo cuando los comparamos y los relacionamos entre sí, podemos establecer su extensión y su comprensión. Okay. Gracias, Lick. A usted, gracias. Fernanda, por favor. Disculpe, Lick, mi pregunta era, ¿qué tipo de diccionario nos recomendaría? El único para ustedes como abogados, el de la Real Academia Española. Miren, tiene una aplicación. Ahí está mi picha. Esa DLE. Usted baje esa aplicación. Le va a aparecer. Uy. ¿Es esa aplicación? Para fines legales, jurídicos, ese es el diccionario que les aconsejo. Y para cualquier otro fin. ¿Sí? Por supuesto, ustedes deben manejar el diccionario jurídico y también les sugiero tener en sus favoritos, pestañas de favoritos, arriba, ¿cómo se llaman estos? Que tengan ahí, hay un diccionario también de la Real Academia Española que se llama Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Ese les va a servir para toda su carrera y para toda su vida. Son dos de la Real Academia Española. Uno, el Diccionario de la Lengua Española, que como les he dicho en varias ocasiones, también es fuente para consultas jurídicas, puesto que puede dirimir algún debate en donde un abogado quiera imponer una definición antojadiza de un término. Entonces ustedes le frenan el carro y le dicen, momento, vamos a ver qué dice el Diccionario de la Lengua Española. Y esa es la definición que tiene que prevalecer en cualquier debate jurídico. Cuando el término no esté definido en la norma misma, porque normalmente la norma define los términos fundamentales, pero si dentro de la norma hay, ya ven cómo son de marrulleros algunos abogados que ahorita ya están retorciendo para ver cuándo se termina el proceso de elecciones, si es el 31 de octubre, si ya se terminó, es porque no hay una definición explícita en la norma. Cuando se redacta una norma, generalmente se hacen definiciones explícitas de sus términos, pero cuando esto no ocurre, acudimos al Diccionario de la Lengua Española para contestarle ya bien directo a Fernanda, y el Diccionario de la Lengua Española va a hacer fuente, en este caso de derecho, porque va a decir, esta palabra se define así, ya que el legislador no la definió, el diccionario la define de esta manera, y esa es la definición que va a prevalecer para fines legales. Y por supuesto, hay otro muy valioso, imagínense yo que no soy abogado y me encanta estarme regocijando ahí con las definiciones del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Ahorita les voy a pasar ¿verdad? Ya estoy hablando en términos todos feos. Les voy a compartir, no sé por qué no me aparece acá. Algo le pasa a mí. Ya no me sale, pueden ustedes creer. Ahorita les voy a compartir que les digo, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que es una delicia porque les trae todos los usos. Imagínense cuánta investigación, ahí está. Ahí les compartí ahorita el enlace. Los usos de la forma en que se define en toda Latinoamérica y España todos los delitos. Y entonces ustedes pueden ahí ir entendiendo de dónde surge, cómo se van generando los conceptos jurídicos en la América hispánica. Entonces, gracias por la pregunta, Fernanda. Espero yo que ustedes lo conviertan en un hábito, que tengan en sus pestañas de favoritos estos dos, el del diccionario del español
de la lengua española y el diccionario panhispánico del español jurídico. Y miren, ahorita les voy a compartir. Es una belleza. Y lo bonito es que es gratis. Por supuesto, solo los privilegiados tenemos la oportunidad de ir de acceder a otros sitios de la Real Academia. Miren esa belleza. Diccionario panhispánico del español jurídico. Veamos aquí. Parricidio. Y ahí nos dice cómo se define parricidio, en qué sistemas jurídicos, etcétera. Entonces, es una maravilla. Muy bien, no sé si alguna pregunta más. Muchas gracias, licenciado. A usted por esa pregunta tan bonita. Licenciado, disculpe. Solo con esto, con la pregunta que había hecho del concepto de ropa. Si uso, por ejemplo, el concepto pantalón, me dice que su género próximo sería prenda de vestir. Exacto. Diferencia específica, se ajusta a la cintura y llega generalmente hasta el pie. Entonces, su extensión sería prendas de vestir. No. Ay. La extensión de un concepto se da por comparación con la de otro. Pantalón tiene extensión menor a prenda de vestir. ¿Ya? Entonces sería ropa. No, es que todavía no le logro captar la lógica que usted está empleando. Veamos, pues. Solo dígame ahí cuál sería la extensión. Es que usted sigue pensando en extensión como qué sé yo, como el pelo en una persona o como los dedos en una mano. No, y no es así. La extensión se da por comparación. Extensión de pantalón menor a extensión de prenda de vestir. Y mayor a pantalón Levi's. Ya, es decir, por comparación. En sí mismo no es que pantalón tenga extensión, es que pantalón vamos a establecerle su extensión según con cuál otro concepto dentro de su género, elementos de género, se le puede comparar. Ok. ¿Ya? Voy a seguir insistiendo. Todo es así circular. ¿Ya? Sí. Ya, poco a poco se ve. Ya no le siga buscando los 3 pies al gato, porque tiene 4. Muy bien, jóvenes, qué buena estuvo la clase, me alegra un montón. Miren, cuando hay interés, cuántas dudas surgen, y cuando hay miedito por el examen, ¿verdad? Pero no, aquí es los envidiosos dirán que es por miedo al examen, pero yo sé que es porque genuinamente quieren aprender. Así es que pasen muy buena noche. Nos vemos el martes. Espero que con muchas dudas sobre el capítulo 6. Yo siempre voy a responder dudas de capítulos anteriores, pero siempre y cuando vea que están, porque si no, imagínense alguien que despistado ahí viene y, mire, yo todavía tengo una duda del capítulo 4, cuando ya todos estamos en el capítulo 6. Entonces, yo voy a priorizar a los que vengan el martes con dudas del capítulo 6. Y si en alguna de estas dudas surge que esta falta de comprensión obedece a que quedó alguna laguna del capítulo 5, pues regresamos al 5. ¿Estamos? Pero ustedes deben dar la pauta. En la medida en que ustedes pregunten, planteen dudas, en esa medida podemos ir avanzando. Vayan a comer, que ya tienen cara de hambre. Nos vemos el martes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Feliz noche. Feliz noche, licenciado.